Estimados amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión estamos ya muy cerca de la definición, de la conclusión de la revisión del libro 10 de la Biblioteca ASHRAE. En esta ocasión estamos entrando ya a la sección 5 de este importante libro, que es una herramienta invaluable, que es la distribución de energía de equipos informáticos. En particular, revisaremos el tema 5.1, el Consejo Verde 5A, y específicamente el consejo en particular 5.1.1, mejorar la eficiencia de los sistemas de energía ininterrumpible. Y es que en lo que respecta a la eficiencia energética, los pequeños cambios pueden tener un gran impacto, debido a que los sistemas de suministro de energía ininterrumpida, UPS, en los centros de datos funcionan de manera continua. Las mejoras en la eficiencia pueden conducir rápidamente a ahorros financieros muy sustanciales. Por lo tanto, al seleccionar y operar sistemas de energía ininterrumpible, el enfoque debe de estar tanto en eficiencia como en la disponibilidad. En el caso de las tarifas de electricidad, las cosas van de acuerdo a cómo los accionistas de las empresas de servicios públicos de energía quieren que vayan sus inversiones, subiendo todo el tiempo. Todos los consumidores de electricidad, ya sean privados o corporativos, están sintiendo este pellizco a sus utilidades. Por ejemplo, muchos operadores de centros de datos operan cargas muy grandes en funcionamiento continuo, con la correspondiente demanda de energía eléctrica. Greenpeace, por ejemplo, asume que la electricidad consumida por los centros de datos y las redes de telecomunicaciones crecerá a 1.963 millones de kilowatts por hora para el año 2025. Esto correspondería entonces a triplicar el consumo de energía en poco menos de 10 años. Según los ambientalistas, esto supera la energía que ahora consumen en su conjunto Francia, Alemania, Canadá y Brasil, como ya dijimos, de manera conjunta. Mejorando la eficiencia a través de los UPS, por lo que estamos percibiendo, es muy importante. El dimensionamiento es responsable de la eficiencia. Hay muchos enfoques técnicos para ahorrar energía. El mejor efecto se logra si se abordan los mayores consumidores del centro de datos. Por ejemplo, los sistemas UPS funcionan normalmente continuamente. Están dimensionados para todo tipo de cargas y por lo tanto la diferencia es muy pequeña en su nivel de eficiencia y esto pudiera tener un gran impacto en la eficiencia en el conjunto de la operación del centro de datos. Sin embargo, en muchos centros de datos se utilizan sistemas UPS monolíticos, los cuales consumen enormes cantidades de energía durante toda su vida útil, debido a que las dimensiones para las que están diseñados son demasiado grandes. El valor de la efectividad del uso de energía, PUE, se ha establecido como un parámetro importante, el cual fue diseñado, como bien hemos comentado, a través de todos estos reportes por The Green Grid. Para cuantificar esta ineficiencia, esta dimensión reconocida internacionalmente permite una fácil comparación de los valores de eficiencia e indica los potenciales de mejora en el centro de datos. Ya se están alcanzando valores de PUE de niveles de 1.3 e inferiores en los centros de datos optimizados, mientras que un centro de datos tradicional no suele alcanzar un factor por debajo del 2.5 de este importante factor operativo. No existen sistemas UPS de energía neutra, pero el consumo de energía de los sistemas se puede reducir significativamente mediante mejoras en los bloques funcionales individuales de los dispositivos. Un UPS doble conversión, y solo estos se utilizan en los centros de datos, convierte 2 veces la tensión de alimentación por medio de la electrónica de potencia. Primero, el rectificador convierte el voltaje de entrada de corriente alterna en un voltaje de corriente continua. Con esto, tanto la batería en el circuito intermedio de dicho circuito de corriente directa se puede cargar, como la entrada del inversor se puede suministrar con la energía necesaria para el funcionamiento normal.
De esta manera, el inversor convierte el voltaje de corriente continua en un voltaje de corriente alterna a la salida, independientemente de las interferencias y las fluctuaciones en el voltaje suministrado por la compañía de servicios públicos, en el caso de nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad. Un pequeño cambio que representa un gran impacto. Para lograr una compatibilidad suficiente con la fuente de alimentación, el factor de potencia de entrada debe de estar muy cerca del valor unitario. Esto se puede lograr mediante la corrección del factor de potencia en la entrada del UPS o mediante el uso de los llamados IGBTs, que no son otra cosa que transistores bipolares de puerta aislada, en el rectificador del UPS. Esto es muy importante que no nos confundamos. Hay muchos fabricantes que claman que utilizan IGBTs, pero en la realidad solamente los usan en el inversor y no en el rectificador. Hoy en día, los avances en la electrónica de potencia permiten que los inversores y los rectificadores IGBT funcionen sin un transformador de salida. Si bien la calidad de las curvas de voltaje de salida no se ven afectadas, se eliminan las altas pérdidas por el uso del transformador en los inversores, lo que conduce a una eficiencia considerablemente mejorada de al menos un 95%. El rango de tensión en el que el rectificador puede suministrar energía al inversor también es un factor muy importante. Una característica del UPS que también afecta al nivel de eficiencia es el rango de tensión en el que el rectificador puede suministrar energía al inversor sin tener que cambiar al funcionamiento con baterías. Si esto se establece de forma más generosa, la eficiencia del UPS puede ser menor durante el funcionamiento normal. Sin embargo, dado que la batería debe cargarse y descargarse con menos frecuencia, el balance general de energía a largo plazo será mucho más favorable. Además, las demandas más altas generalmente se hacen cuando el rectificador está en operación de batería completamente cargada. Por lo tanto, debe adaptarse de manera óptima al número y capacidad de las baterías conectadas para evitar pérdidas por sobredimensionamiento o, por el contrario, por subdimensionamiento. Como ya habíamos hablado, anteriormente se utilizaban muchísimo los UPS monolíticos y actualmente todavía hay muchos ingenieros de diseño que prefieren esta tecnología. Otra tendencia se refleja en la naturaleza de la configuración del sistema. Los sistemas UPS convencionales tradicionalmente eran monolíticos, en otras palabras, construidos como un solo bloque, una unidad de suministro de energía para todo el centro de datos. En principio, los operadores tuvieron que instalar cuando menos dos unidades idénticas para proporcionar la redundancia necesaria. Ambos estaban operados, incluso si solo uno de ellos era realmente necesario en circunstancias normales. Esta era su operación. Esto tiene implicaciones para el nivel de eficiencia que por regla general solo es ideal en condiciones cercanas a la carga completa de la operación del centro de datos. Debido a que ambos sistemas UPS monolíticos operan en un rango de alrededor del 50% del nivel de utilización, el nivel de eficiencia se encuentra en el límite inferior. Además, el consumo de energía del UPS redundante impacta directamente en el balance de energía. Más negativo aún es el efecto de la salida de refrigeración adicional que debe de considerarse para invertirse. A diferencia, existe ahora la flexibilidad modular. Este problema que mencionamos anteriormente se puede evitar mediante el uso de sistemas modulares de ranuras tipo Blade. Por ejemplo, los sistemas UPS Power Modular Concept de Rittal permiten una expansión gradual. La carga total, incluso en consumidores muy grandes, no está cubierta por dos sistemas idénticos. En su lugar, los marcos o frames de los UPS modulares pueden equiparse con módulos de potencia de tal manera de que en caso de que falle un módulo, las unidades restantes pueden soportar toda la carga. Se puede contener hasta 5 módulos de potencia en los gabinetes del sistema, en una configuración redundante N+1. Debido a que los módulos funcionan compartiendo la carga entre sí, cada módulo está protegido en todo momento y el UPS funciona a plena capacidad y con una eficiencia muy elevada. Estos
UPS cuentan con gabinetes de baterías modulares. El diseño modular facilita el escalamiento. A diferencia de las unidades convencionales, el usuario puede comenzar con la cantidad de módulos que requiere en ese momento y aumentarla cuando resulte necesario. Otra ventaja de la idea flexible se refleja en el mantenimiento. El propio cliente puede reemplazar las unidades en caliente, debido a que el técnico de servicio puede reparar el sistema en funcionamiento sin cambiar a una red desprotegida que representa el bypass de mantenimiento. Los criterios de las especificaciones Tier 3 y Tier 4 del Uptime Institute se cumplen en todo momento. Pero, ¿qué nos dice específicamente el libro 10 de la biblioteca de ASHRAE en su punto 5.1.1? Mejore la eficiencia de UPS. Hay muchos factores que influyen en la decisión de qué topología de fuente de alimentación interrumpida UPS implementar en una instalación de tecnologías de la información. Aunque la mayoría de los factores son de naturaleza técnica, hay algunas consideraciones relacionadas con la energía que deben comprenderse al seleccionar un sistema de UPS. La eficiencia del UPS se caracteriza por la potencia de salida dividida por la potencia de entrada. Una eficiencia de alrededor del 90% se considera representativa de la mayoría de instalaciones de tecnologías de la información en la actualidad. Las siguientes consideraciones pueden identificar oportunidades de mejora. Actuales tecnologías de UPS. Las primeras consideraciones es acerca de la edad del UPS. A medida que la electrónica y la tecnología de UPS han progresado de los transistores en la década de 1980 a los transistores bipolares de compuerta aislada IGBTs en la actualidad, las pérdidas de conmutación interna del UPS se han reducido en un 15%, de acuerdo a la investigación representada por el reporte ASHRAE 2009A. La segunda consideración es el tipo de unidad UPS. Todas las unidades UPS utilizan algún tipo de batería interna de respaldo. La batería externa de respaldo o volante de inercia rotativo como fuentes de energía para lograr respaldar una perturbación de energía son muy buenos, pero su funcionamiento bajo condiciones normales es muy diferente. Hay tres tipos básicos de unidades UPS estáticas, de acuerdo a lo que se ejemplifica en el IS 1999. Empecemos con la revisión de la primera, que es la topología de UPS pasivos en espera o stand-by o fuera de línea, que pasan a través de la energía de los servicios públicos, en nuestro caso por CFE, a la carga con un filtrado mínimo. UPS interactivos de línea que proporcionan algún tipo de regulación de voltaje, aunque mínimo. Y finalmente, los UPS que son auténticos sistemas de energía ininterrumpible, que son los UPS de doble conversión o en línea, que regeneran la onda sinusoidal de CFE con un rectificador de corriente alterna a corriente continua y un inversor de corriente continua a corriente alterna. En general, un UPS pasivo en espera o stand-by es más eficiente, obviamente, que un UPS interactivo en línea y que este es más eficiente que un UPS de doble conversión. Sin embargo, la selección del tipo de UPS generalmente depende de la dimensión o capacidad de los UPS. Los requisitos de protección de energía de los equipos de tecnologías de información, la probabilidad y gravedad de las interrupciones de energía y la aplicación del UPS en lugar de la eficiencia de dicho UPS ha demostrado que las unidades UPS de doble conversión se utilizan normalmente en las instalaciones de tecnologías de la información, ya que son más eficaces para desacoplar la electrónica sensible de los equipos de TI de los problemas de calidad de la energía provocados por la alimentación de los servicios públicos, que como ya hemos mencionado varias veces, en nuestro país es representado por la Comisión Federal de Electricidad. Recientemente se han desarrollado unidades UPS híbridas.
a veces denominadas unidades UPS bajo demanda de doble conversión. Las unidades funcionan en modo de espera o fuera de línea cuando la calidad de la energía de la empresa de servicios públicos está dentro de ciertos parámetros, y en un modo de doble conversión o en línea cuando no se cumplen esos parámetros. En consecuencia, los UPS híbridos pueden lograr altas eficiencias al mismo tiempo que garantizan que se entregue energía limpia al equipo de tecnologías de la información. La tercera consideración es que la eficiencia del UPS puede variar significativamente con la carga de salida. Por lo general, la eficiencia se reduce a cargas de salidas más bajas. La solicitud de curvas de eficiencia a los proveedores fabricantes de UPS permite determinar la eficiencia real en función de los niveles de carga de salida esperados. Dado que muchas unidades de UPS se instalan en esquemas redundantes duales, la carga de salida real suele oscilar entre el 25 y el 50% de la capacidad nominal del sistema UPS. Con el fin de optimizar la eficiencia, se deben revisar las estrategias de redundancia. Vayamos ahora, como cada semana, a hacer nuestro resumen informativo, en este caso de las estrategias para mejorar la eficiencia del UPS. El punto 5.1.2 nos dice cuándo y dónde es aplicable. La recomendación de mejorar la eficiencia de UPS es aplicable a cualquier instalación de tecnologías de la información que utilice un UPS para alimentar los equipos de tecnologías de la información. Pros y contras. En los pros, las nuevas tecnologías, así como las características y funciones más inteligentes del UPS, pueden resultar en ahorros de energía significativos. Seleccionar un UPS que sea adecuado para el esquema de distribución de energía de la instalación previsto y la carga de salida típica es fundamental para mejorar la eficiencia energética. Contras. Las especificaciones de eficiencia energética publicadas por varios proveedores de UPS se ven similares y la comprensión de los diferenciadores requiere una investigación más exhaustiva. Elementos clave del costo. La selección de los sistemas UPS a menudo se basan en las necesidades de confiabilidad y capacidad de alguna instalación en particular de tecnologías de la información. Los esquemas de distribución de energía que pueden reducir la cantidad de sistemas UPS en línea serán más eficientes energéticamente y también potencialmente menos costosos que los esquemas de distribución más tradicionales. Aunque inicialmente es más costosa, la tecnología de UPS híbrida ofrece un rendimiento energético significativamente mejorado en comparación con los sistemas UPS estándar de doble conversión. Tradicionalmente, como cada semana, si ustedes quieren abundar más acerca de este tema, aquí les compartimos la bibliografía con las fuentes de información proporcionadas por el libro 10 de la biblioteca ASHRAE. Finalmente, no nos queda más que agradecer el valor de su atención y recordarles que estaremos analizando estas tecnologías en esta importante herramienta representada por el libro 10 de la biblioteca ASHRAE la siguiente semana y las subsecuentes. Muchísimas gracias.